La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En el caso de hoy vamos a hablar de las habilidades del coaching para impulsar el talento, las fortalezas y los resultados. Todos sabemos que el coaching provoca cambios y grandes transformaciones que pueden impulsar las competencias de profesionales y, por tanto, aumentar también incluso hasta un 15% la productividad de las empresas. Para hablar de todo esto tenemos hoy la suerte de tener a Fernando Vargas. Él es director de proyectos en la Escuela Europea de Coaching, en la EEC. Y sin más, dar la bienvenida a todos los asistentes, que son muchos. Las gracias por acompañarnos en un nuevo webinar. Recordarles que a lo largo de la presentación de Fernando pueden ir haciendo sus preguntas y que al final vamos a tratar de contestar al mayor número posible. Doy paso ya a Fernando Vargas. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Susana. Gracias a ORH y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a intentar durar más o menos como unos 30-35 minutos y después, efectivamente, pues estaré gustoso de responder a todas las preguntas que hayáis ido pudiendo hacer, que os haya podido inspirar el webinar. Fíjate, lo primero de todo es, en el título, quería resaltar que, evidentemente, las organizaciones están orientadas para conseguir resultados. Así es que, lo primero de todo es que cualquiera de los procesos o acompañamientos desde habilidades del coaching, básicamente lo que tratan es de mejorar el desempeño de las personas para lograr los resultados de la organización, ¿no? Claro, lo que pasa es que para esto coaching es sinónimo de aprendizaje. Muy bien, has introducido el tema de cambio. Para nosotros, cambio es aprendizaje. La clave es cómo acompañamos no solamente a las personas, sino cómo acompañamos también a los sistemas, a los equipos, a generar aprendizajes significativos que puedan transformar el modo en el que se relacionan y se comportan al servicio de la mejora de los resultados, ¿sí? Talento es otra palabra importante que he querido incorporar en el título. Podría darnos todo un debate, ponernos de acuerdo sobre cuál es el significado de esta palabra. A mí me gusta definir talento simplemente como un desempeño por encima de la media. Es decir, una ejecución, una forma de hacer un trabajo que destaca sobre los pares, ¿no? Primus inter pares, ¿no?, que decían a los antiguos. Claro, la mejor forma que tiene una organización de mejorar los resultados es poder ir identificando cuáles son los top performers, cuáles son las personas que tienen mejores desempeños y con todos los sistemas que tiene la propia organización ir generando posibilidades de que influyan sobre otros para que digamos que el nivel de calidad y el nivel de desempeño vaya pudiendo mejorar. Probablemente el mejor enfoque es, al menos el que a nosotros nos gusta más, apoyarnos mucho en las fortalezas. Esto es un concepto ya muy trabajado por la psicología positiva, que no lo voy a desarrollar ahora aquí de una manera muy amplia, pero que sí que al menos me gusta poner el foco en partimos desde lo que hay, ¿no? Todos los procesos de coaching quieren potenciar el talento y, por tanto, un desempeño excelente o un desempeño incluso por encima de lo a veces incluso esperado, y siempre apoyándonos en los recursos, en las habilidades, en lo que ya hay. Cuando esto nos lo llevamos no solamente a un trabajo de coaching individual, sino lo llevamos a un enfoque global, un enfoque sistémico, este tipo de las fortalezas existen en los equipos que son multidisciplinares, las fortalezas existen en la interrelación de las personas que trabajan juntas. Por tanto, esta mirada de apoyarnos en lo que hay es una mirada que potencia mucho más la capacidad de los equipos de obtener mejores resultados, ¿no? Para esto vamos a ir viendo a lo largo del webinar un poco pues qué aspectos hay que ir trabajando, ¿verdad? Bueno, esto es una introducción sencilla, ¿no? Que seguramente para algunos de vosotros no es nueva, pero para mí no podemos ser
ingenuos de qué es lo que está pasando en el contexto social, económico, político y, por supuesto, organizacional. Este contexto de caos absoluto y que algunos desde hace años han denominado el contexto VUCA, seguramente conocido por muchos de vosotros. VUCA es un acrónimo en inglés que, si cambiamos una de las palabras, ahora vais a ver los significados de este acrónimo, en español pues saldría VICA. Es un contexto, un cambio de época realmente. No estamos viviendo una época de muchos cambios, sino realmente estamos viviendo un cambio de época. Caracterizada por 4 elementos, ¿no? Por la volatilidad, por lo inestable, por lo inesperado. Por tanto, nuestras organizaciones tienen que estarse preparando para tener éxito y sostenerse en este contexto inestable, en este contexto de cambio continuo y donde empezamos a atravesar situaciones que no son conocidas, que ya no podemos mirar para atrás y decir que esto se parece a algo que hemos vivido. Empezamos a afrontarnos situaciones que son novedosas. Y el desarrollo de la inteligencia práctica de los equipos, el desarrollo de la capacidad para innovar y para resolver los problemas de manera diferente es probablemente una de las claves para superar esta inestabilidad continua, ¿verdad? La incertidumbre seguramente sería el segundo de estos elementos constitutivos del contexto, donde nada es seguro y, por tanto, nada es predecible. Es más, los escenarios más improbables son los escenarios que se están convirtiendo en escenarios posibles, ¿eh? Antiguamente las empresas hacíamos un business plan y teníamos un plan B. Y en estos momentos sabemos que incluso pues, el plan C y el plan D son escenarios de absoluta posibilidad. Esto genera nuevos modelos de liderazgo, esto genera necesidades de competencias nuevas de nuestros líderes para poder estar liderando desde la falta de certeza, ¿eh? Fíjate que en el paradigma anterior era fácil hacer un elemento predictivo entre comportamiento y resultado, entre si hacemos esto, conseguiremos esto. Sin embargo, en los tiempos que corren, cada vez es más difícil establecer estos corolarios o estas correlaciones directas. Por tanto, necesitamos encontrar nuevas formas de liderar desde la incertidumbre. Esto hace todo mucho más complejo, no solamente complicado, la palabra complejo va más allá, quiere decir que está todo mucho más interrelacionado, está todo mucho más conectado. Cada vez tenemos más elementos, además, de análisis y en algunos casos el exceso de análisis nos puede hasta complicar la toma de decisiones de correlaciones, ¿verdad? La inteligencia artificial está ayudando muchísimo a elementos predictivos, pero aún así cada vez todo es más complejo e interrelacionado, ¿verdad? Y el último de los acrónimos, la letra del acrónimo, es la A de ambiguo, que quiere decir que cada vez es más difícil establecer esa relación directa entre una causa y una consecuencia. Por tanto, esta mirada global de las organizaciones, estar atento al sector, estar atento al mercado, estar atento a lo que está pasando no solamente en mi campo competitivo, sino también en otros contextos, probablemente es nuevamente una competencia a las que nos estamos enfrentando en todas las organizaciones. Por tanto, todo este cambio o este nuevo paradigma, estas nuevas formas de actuar obligan a las organizaciones a adaptarse en velocidad. Probablemente este es uno de los elementos claves también de los equipos y donde las metodologías ágiles están incorporando nuevas formas de trabajar de los equipos para ser capaces de dar soluciones de una manera lo más rápidamente posible. Y ya no solamente nos sirve con adaptarnos a los cambios, sino que ahora es crítico adaptarnos y en velocidad. En esta transparencia os quiero mostrar un poco, según la fuente de Deloitte, del informe de Bersin, que seguramente muchos conocéis, un poco una visión global de cómo ha ido evolucionando el liderazgo a lo largo de los últimos más o menos 60 años. Y también viendo esta evolución del fenómeno del liderazgo y de cómo ha ido transformándose la organización, también podemos empezar a hacer una mirada al futuro y ver para qué nos tenemos que preparar en las empresas, ¿sí? Claramente la era industrial ha llegado a su fin, ¿verdad? Esa era industrial en la cual
había como jerarquía, había los white collar y los blue collar, ¿no? Los que llevaban el cuello blanco y los que llevaban el cuello azul, ¿verdad? O sea, los que llevaban el cuello azul, los operarios eran los que ejecutaban y no les pagaban por pensar, les pagaban solo por hacer, porque ya había otros que llevaban el cuello blanco que esos sí, eran los encargados y tenían como responsabilidad principal tener una mirada global, hacer ajustes, pensar y, por tanto, proponer cambios. El cambio venía propuesto desde las personas en la organización que tenían un nivel jerárquico como para pensar de ese modo, ¿sí? El liderazgo ha ido evolucionando y de ahí pasamos a nuevos modelos de gestión por objetivos que normalmente iban en cascada, ligados a los objetivos organizacionales, todo el sistema retributivo que apoyaba además para, digamos, reforzar los comportamientos que mayor impacto tenían en los resultados, ¿verdad? Y todo esto generó todo un nuevo liderazgo más jerárquico, aunque nos fuimos dando cuenta que el liderazgo tenía que evolucionar hacia una adaptación según las competencias del equipo y surgieron nuevos modelos de liderazgo mucho más llamábamos al servicio, ¿verdad? Parecía que el líder ya no le bastaba con ser jefe y dar, por tanto, buenas órdenes y marcar buenos objetivos, sino que además tenía que tener un carácter de liderazgo y además adaptar su forma de liderazgo a las diferentes habilidades y las diferencias de cada uno de sus equipos, ¿verdad? Y todas las teorías que surgieron desde allí, incluso poniendo el liderazgo al servicio del equipo, ¿verdad? Que fue probablemente otro avance, ¿no? Aquí ya empezábamos a considerar que las personas es el activo más importante de toda la organización y, por tanto, empezábamos a poner a la persona en valor y toda su aportación y la contribución. Sin embargo, claramente ya estamos en otro modelo, que es el modelo que os propongo al final de redes de equipo. Digo que os propongo porque es nuestra traducción, ¿vale? Pero esto es un poco las conclusiones de Bersin, donde estamos en un modelo en el cual ahora las organizaciones están constituidas por redes y sistemas interrelacionados. Por tanto, ahora el objetivo y la misión es ser capaz de empoderar lo suficiente a los equipos para que sean los equipos y las interconexiones entre unos y otros las que le den la potencia a la organización. Ya no estamos en un paradigma individualista, sino que estamos en un paradigma colaborativo. Fíjate que si miramos fuera de la organización, esto es lo que está pasando en la sociedad. Los movimientos colaborativos, el aprendizaje colaborativo en las redes sociales. Ya nadie tenemos ninguna duda de que en nuestra vida, ¿verdad?, fuera de la empresa o personal, tenemos al alcance de la mano en tiempo real oportunidades y posibilidades y herramientas que nos conectan con otros para poder potenciar nuestro aprendizaje de manera colaborativa y, por tanto, minimizar el riesgo en nuestra toma de decisiones, ¿no? Un ejemplo que me gusta contar siempre es, si tú quieres hacer un viaje a nivel personal, seguramente antes de viajar te vas a meter en alguna plataforma, vas a ver comentarios, vas a ver qué puntuación de valoración tiene, pues no sé, el hotel que estás eligiendo, la ciudad o el proveedor de servicio, ¿verdad? Y fíjate que tú lo que estás ahí es aprovechando de la inteligencia colectiva. Es una inteligencia que ha sido generada de manera colaborativa por personas que antes que tú han tenido una experiencia en ese producto o en ese servicio. Tanto en cuanto para ti esa fuente es una fuente confiable, es decir, que para ti hay un volumen suficiente de datos y para ti es una fuente que te da una información de la que te fías, entonces seguramente tu toma de decisiones va a estar basada en la información que has recibido de esta fuente. Claro, porque tu objetivo es irte de viaje y que salga bien. Tu objetivo es tomar decisión, minimizar el riesgo, minimizar el desperdicio de tiempo, ¿verdad?, y maximizar el resultado. Así es que seguramente no solamente vas a elegir ese hotel fijándote en la información que recibes, sino que además, una vez que has terminado la experiencia, con el mismo compromiso con el cual tú has recibido la información, también vas a devolver información, vas a valorar, vas a puntuar. De tal forma que tú también vas a alimentar y vas a entrar en el juego colaborativo, ¿verdad? Esto mismo que nos sucede en la vida personal es la clave de lo que tenemos que construir en las organizaciones.
Por tanto, las organizaciones que son capaces de generar sistemas de comunicación, sistemas de flujo de información, que garantizan la toma de decisiones para minimizar el riesgo y, por tanto, maximizar el resultado, estas serán las empresas líderes del futuro, ¿verdad? Hay algunos ejemplos como Amazon, Facebook, Netflix, Google o el caso Spotify, que quizás son casos más extremos de cómo están transformando toda su estructura organizativa, yendo de los silos o departamentos más tradicionales, donde la autoridad, la toma de las decisiones corre por la línea de manera jerárquica, a sistemas de redes que se autorregulan, que tienen claves compartidas, criterios compartidos como para poder tomar decisiones, donde efectivamente la comunicación, la interrelación entre ellos va a ser clave para que puedan garantizar transversalmente la coordinación de todas estas acciones y finalmente darle a los sistemas y a las redes todo el poder que necesitan. Poder, fíjate que no es un concepto de jerarquía. Esto probablemente es uno de los significados que más ha transformado. Poder entendido como capacidad de acción. Por eso hay organizaciones que están en plena crisis de transformar un modelo más jerárquico y tradicional de poder con otros movimientos, ¿verdad?, de empoderamiento de redes y probablemente en este proceso top-down y bottom-up se están produciendo en muchas organizaciones grandes fricciones por la convivencia de dos paradigmas y dos estilos diferentes. Probablemente en ese momento es el momento en el que estamos. Al futuro al que vamos es el futuro en el cual ya no convivan dos paradigmas diferentes con las contradicciones que eso lleva, sino que realmente la empresa ya ha podido elegir cuál es el paradigma que cree, cuáles son las creencias de que creen que son las que deben, digamos, motivar su acción para conseguir resultados, ¿no? En este sentido, el coaching en la organización, el coaching sistémico y el coaching individual, pues estamos pudiendo acompañar a que las fricciones que naturalmente se producen en las relaciones personales, en las relaciones humanas, en estos modelos relacionales, pues puedan acelerar este proceso bottom-up que permita que esta nueva cultura se convierta en nuevos hábitos, nuevos comportamientos de éxito y conectados con el sentido, con el propósito de la organización, del mismo modo que con el sentido y el propósito de las personas que la constituyen. Fíjate que Steve Jobs hace ya tiempo planteaba una forma de seleccionar gente con esta idea debajo. Él decía que ellos contrataban a personas que fueran inteligentes, pero para que sean ellos los que le digan lo que hay que hacer. Contrata gente y deja de espacio para participar, para pensar, para tener la sensación de que pueden construir su organización. Fíjate que todas las marcas, probablemente Apple es una pionera de todo esto, las marcas hoy en día han girado hacia la experiencia de usuario, hacia la experiencia de cliente. Esto quiere decir que todas las decisiones que una organización toma ponen al cliente en el centro y tienen como criterio fundamental que lo que hagamos impacte en la mejora de la percepción de la calidad de la experiencia de nuestro usuario, ¿verdad? Esta forma nueva de mirar al cliente externo es para que el cliente externo se sienta partícipe de la construcción de la propia marca. Así es que estamos atentos a abrir un canal de comunicación con el cliente externo para que nos pueda permanentemente decir cuál es la experiencia que está teniendo y desde esta comunicación abierta se sienta parte de la construcción de la marca y del futuro. Porque esto es lo que generará una identidad con la marca, esto es lo que le genera reputación a nuestra organización y, por tanto, un concepto más allá de la fidelidad o de la repetición en el uso, que es la lealtad. Pues este es el mismo enfoque que tenemos que trasladar las organizaciones a las personas. Es decir, un contexto en el cual las personas sientan que son partícipes y protagonistas de la construcción del futuro de la organización. Pero para ello tenemos que tener efectivamente canales abiertos de comunicación y sistemas que les permitan participar en la construcción real. El intraemprendedurismo del que hablamos es esta capacidad de innovar, de crear
que tienen los equipos, pero claro, para que esto suceda o que estos comportamientos aparezcan, seguramente que el contexto emocional que la organización tiene que tener tiene que ser un contexto emocional de confianza y nunca del miedo. Bajo el miedo la creatividad no aparece, bajo el miedo a equivocarme no vamos a hacer propuestas. Por tanto, ¿cuál es el valor que le da la organización al error? Cómo premiamos o castigamos las iniciativas y las equivocaciones? Esto va a ser también algo fundamental a tener en cuenta, ¿sí? Algunos aspectos clave para nosotros en cómo entendemos lo que es una organización. Básicamente es una red de conversaciones. Todo lo que hacemos en las organizaciones es conversar continuamente, pero no son conversaciones simplemente, digamos, entre dos polos, sino que son redes de conversaciones, son sistemas que se coordinan además para obtener resultados. Así que las conversaciones deben ser conversaciones para primero crear una relación suficiente de confianza, ¿verdad? A partir de ahí crear oportunidades y nuevas posibilidades para coordinar acciones y obtener resultados. Pero esta evolución o esta forma de evolucionar la comunicación entre los sistemas es mucho más compleja y requiere de un montón de elementos a limar previos para que realmente los diferentes departamentos o los diferentes equipos puedan estar continuamente satisfaciendo sus necesidades. La cadena de valor que intentamos generar los diferentes departamentos para que el valor final sea percibido por el cliente obliga a cada departamento o cada área a convertirse en una unidad de valor en sí misma. Y a su vez que sea cada unidad de valor o cada equipo de departamento que se entienda parte de un sistema interdependiente y que se entienda en la cadena de valor. Por tanto, hay un cambio de mentalidad donde cada departamento es cliente de otros departamentos y es cliente en el sentido de que un cliente es alguien que espera algo de ti, que necesita algo de ti. La organización que es capaz de generar los flujos donde las diferentes áreas o departamentos entienden que su misión es cubrir la necesidad de otros departamentos y áreas para todos en equipo generar una cadena que satisfaga la necesidad del cliente final, genera peticiones y ofertas con compromisos concretos y además en una continua cadena de satisfacción, que quiere decir que cubrir esas necesidades, ¿sí? Esta es una perspectiva fundamental que debe ser así cambiada en el paradigma de la autopercepción de los propios equipos, ¿sí? No, digamos, el concepto de silos o el concepto de miramos nuestro objetivo, miramos nuestro resultado y solo si nos toca el bolsillo podemos mirar el objetivo, el resultado de otros equipos, ¿eh? Como decía Steve Jobs, ¿vale? Personas inteligentes no hacen necesariamente a una organización inteligente. O sea, por el hecho de contratar gente inteligente, tu organización o tu equipo no va a ser inteligente, sin más, porque un equipo no es solamente la suma de personas. Sin embargo, si eres capaz de generar una organización inteligente, Peter Senge hablaba de esto hace muchos años, ¿sí? Una organización inteligente o un equipo inteligente sí que hace mucho más inteligentes a las personas que la componen. Este concepto de sistema o de equipo inteligente requiere de un entrenamiento, una serie de habilidades y una serie de competencias concretas, ¿vale? Para que el equipo esté listo para tomar conciencia, para analizar la información desde todas las perspectivas, para ver qué falta y para poder desde ahí asumir compromisos, establecer criterios compartidos para tomar decisiones y tomar decisiones de una manera alineada, no solamente en la búsqueda del consenso, sino en la búsqueda del alineamiento de la acción, ¿vale? Los sistemas están cambiando, cada día más los equipos son multilocalizados, son más transversales, son más intraemprendedores, son más diversificados. Este es un poco también el cambio, ¿no? Antiguamente veíamos más un jefe y que su equipo se parecía mucho en perfiles, sin embargo esto por suerte ha cambiado y hoy ya valoramos la diversidad, pero esto también genera muchas más dificultades de comunicación, muchas más dificultades de ponernos de acuerdo, así es que los equipos necesitan entrenar nuevas formas de relacionarse para que esta diversificación no se convierta en un hándicap, sino que realmente añada valor a la propia estructura y les permita aún así ponerse de acuerdo en cómo se van a poner de acuerdo cuando no estén de acuerdo. Hay un elemento que nosotros
nos apoyamos también mucho en lo que es la base de la psicología, ¿verdad? Al final esto es comportamiento organizacional y es tener en cuenta que como personas humanas, cada uno de nosotros somos una cadena de pensamiento, emoción, acción y resultados, que son las siglas que os acabo de compartir, ¿sí? Por tanto, si queremos actuar a nivel de resultados, tenemos que mirar cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo, ¿sí? Pero para poder cambiar las acciones, para que no sea simplemente un ensayo y error, acción, resultado y sin más, y aprender desde ahí, que sería un proceso muy lento, es importante tener en cuenta también cuál es el estado emocional, cuál es la emoción, no solamente individual, sino del equipo, ¿sí? La emoción no es más que el motor que acompaña la acción, por tanto, hoy en día sabemos que las emociones nos tienen, la neurociencia ha avanzado mucho y sabemos que las emociones nos atrapan, ¿verdad? Pero también podemos influir, aprender a tener una mínima inteligencia emocional dentro de las organizaciones que permita tener una resonancia límbica a los equipos para poder incluso diseñar cuál es la emoción que necesitan o que más les habilita para la acción necesaria para obtener resultados. Los equipos que van entrenando esta capacidad de inteligencia emocional son capaces de tirar de la emoción de alguien cuando alguien individualmente cae. Esto es una de las grandes claves de todos los equipos de alto rendimiento. Pero para que esto suceda hay que actuar a nivel más profundo, a nivel de las creencias, a nivel de los paradigmas. Es importante establecer acuerdos compartidos, es importante que los equipos puedan abrir conversaciones para estar seguros que estamos interpretando no solamente la realidad, sino también estamos interpretando el sentido de mi presencia en este equipo. Es importante que los equipos se declaren como equipo, es decir, yo soy parte del equipo con el que me identifico, ¿no? Y por tanto los equipos deberán saber quién es su equipo de referencia y cada equipo tiene que regular cuáles son sus propias claves y significados compartidos, ¿sí? Fíjate que os pongo un montón de elementos que probablemente han cambiado en las organizaciones, ¿no? No podemos ser tampoco ingenuos a toda esta cantidad de cambios que generan cambios en los comportamientos, de las personas. Y como decíamos al principio, ya no es un mundo de certezas y de incertidumbres. Las empresas ya no solamente miramos la cuenta de resultados, sino además también redefinimos nuestra misión, el propósito y el impacto y el legado a futuro, porque además sabemos que eso tiene mucho impacto también en el cliente final y en las personas que trabajan en la organización, ¿verdad? Aquí veis un montón de elementos que es una forma diferente. Me gustaría, sobre todo, destacar esta parte de calidad percibida, ¿verdad? La flexibilidad, sobre todo en la capacidad para empoderar a las redes, ¿verdad? Los líderes necesitan nuevas formas de dirigir, de relacionarse con sus equipos, ya no desde el control y fíjate que el control sería una forma mucho más relacionada con el paradigma anterior de lo predecible, ¿verdad? Sino ahora es mucho más seguimiento continuo y aprendizaje continuo. Probablemente una de las claves es la capacidad para primero elegir, cambiar con el cambio y por tanto ser un change maker o ser un influencer del cambio y dentro de esto elegir cómo queremos cambiar, en qué nos queremos convertir, generar mucha más transparencia y sobre todo mucha más capacidad de respuesta. Todos estos conceptos de cambio requieren nuevas formas de actuar de las personas, ¿no? Y para un poco ejemplificar cómo tienen que cambiar este comportamiento a nivel personal o a nivel sistémico, os dibujo este pequeño iceberg donde lo más habitual es observarlo por lo que está por encima de la línea de fluctuación, ¿verdad? Lo que observamos tanto de una persona como de un equipo es, a nivel de equipo, son sus resultados, ¿verdad? Pero parece de perogrullo que los resultados de los equipos tienen que ver con los comportamientos de las personas. Así es que si queremos conseguir nuevos resultados sistémicos de la organización, necesitamos que la gente sepa claramente qué es lo que se espera de ella. No solamente porque haya una función descrita en tu DPT, porque cada vez es menos importante la descripción del puesto o el título del puesto y es mucho más importante la capacidad de adaptación y los generalistas. Cada vez buscamos perfiles más generalistas, ¿verdad?
y menos especialistas, precisamente para que la gente pueda ampliar su abanico de comportamientos, ¿verdad? La gente necesita entender qué es lo que se espera de ella claramente y acordar qué espero de ti, qué puedes esperar tú de mí, para que esto se convierta en compromisos concretos. Pero por debajo de esto que observamos de manera manifiesta está el cómo hacer las cosas. Las organizaciones ya no quieren resultados de cualquier forma. También importa el cómo, no importa solo el qué. Por tanto, en este estilo es lo que nos da una identidad, una seña de marca, la que nos da un compromiso con nuestros usuarios, con nuestros clientes, ¿verdad? Por tanto, esta definición de estilo es seña de identidad reputacional de cada marca. Pero claro, la gente también necesita tener una serie de habilidades o de competencias para que estos comportamientos que se esperan de ellos aparezcan. Es el entrenamiento donde la formación más tradicional siempre ha hecho los programas. Es decir, formación a nivel de conocimientos y de habilidades, soft skills y temas más hard o más de conocimiento. La formación tradicional ha bajado este nivel, ha profundizado a nivel de competencias para poder transformar las competencias, ¿verdad?, en comportamientos manifiestos y observables. Sin embargo, no podemos obviar que hay un nivel más profundo, que sería el nivel de los valores organizacionales. Así es que, claro, todas las organizaciones también tenemos los pilares de los principios o los valores que sustentan el estilo y, por tanto, la búsqueda de resultados que le dan la identidad completa como marca. Pero a las personas nos pasa exactamente lo mismo, pero por debajo de los conocimientos y las habilidades están nuestras creencias. Creencias que cada uno es su estilo paradigmático y cada uno lo trae de su experiencia de aprendizaje individual. Así es que, en la medida en la cual podemos generar creencias compartidas cuando trabajo en equipo, puedo entender cuáles son estas creencias que para mí han sido útiles a nivel personal, pero en este sistema necesito compartir paradigmas para que estos paradigmas nuevos sean lo que me dispare nuevas formas de actuar, ¿verdad? El coaching básicamente genera este proceso de reflexión, de toma de conciencia y de aprendizaje global, conectando los comportamientos con las creencias, porque los equipos no se comportan a la altura de sus habilidades o de lo que pueden, sino que los equipos y las personas se comportan al nivel de sus creencias. Por tanto, modificar las creencias compartidas, identificar las creencias compartidas en la organización, es un gran dinamizador de cambios, ¿no? Y esto es algo que debe hacerse de manera consciente, ¿no? Fíjate que, sin embargo, no es lo que nos sale automático como seres humanos. Como seres humanos estamos entrenados para sostener nuestras creencias, pero no para ponerlas en duda. Coaching es un proceso de aprendizaje, tanto sistémico como individual, que parte de la base de replantearte o poner en duda tus propias creencias, incluso creencias nucleares que le dan sentido a la acción. Básicamente para que con nuevas creencias puedas tener nuevas opciones de mayor calidad en la relación y en la acción con los demás. La ciencia es así exactamente como avanza, ¿sí? Fíjate que la ciencia lo que genera es una hipótesis, ¿verdad?, una explicación de la realidad, que para la ciencia esta explicación es una creencia que interpreta, porque claro, como personas desde nuestras creencias interpretamos la realidad, ¿eh? Esta es la clave. La ciencia interpreta la realidad desde sus creencias, pero sabe que esta hipótesis es solo una hipótesis cero. Sabe que esta hipótesis seguramente será refutada. Así es que convive con esta hipótesis sabiendo que algún día será refutada. Exactamente el mismo que pasa hoy en las empresas, en las organizaciones, que sacamos un producto o un servicio sabiendo que está condenado al fracaso. Y entonces nuestro objetivo es intentar sostener en el tiempo lo máximo posible este producto o este servicio, pero que sabemos que está condenado al fracaso. Quiere decir que si no evoluciona, si no lo hacemos cambiar, algún día terminará por desaparecer. Así es que la ciencia lo que hace es experimentar. Y atención, la intención de cada experimento es falsar la hipótesis. Hay gente que me dice, no, pero verifica o falsa la hipótesis después, dependiendo de lo que haya pasado en el experimento. Yo digo, sí, pero mi pregunta es, ¿cuál es la intención de la ciencia al experimentar? La intención es falsar. ¿Por qué?
Porque fíjate, la ciencia quiere avanzar en conocimiento lo más rápidamente posible. Por tanto, todo el tiempo que sostenga una hipótesis falsa sería tiempo perdido. O lo que es lo mismo, cuanto antes descubra que la hipótesis es falsa, antes habrá aprendido algo nuevo. Esta tendencia de la ciencia a poner en duda tus propias creencias te permite avanzar o cambiar o aprender con mayor velocidad. Por tanto, si con el experimento no consigo falsar la hipótesis, la sostengo como cierta, pero no digo que sea cierta. Digo que sigue siendo válida. Mi creencia sigue siendo válida, pero no tiene por qué ser real. Sin embargo, si hay algún experimento que falsa mi hipótesis, con este error, digamos, en el experimento consigo aprender algo y tener una interpretación o una explicación mejorada de la realidad, ¿no? Esto es exactamente lo que no hacemos los seres humanos. Por tanto, generar este avance en el aprendizaje científico en el contexto de los equipos, en el contexto de la organización, requiere abrazar la incertidumbre, abrazar, poner en duda como una metodología sistemática para poder encontrar formas más avanzadas y más eficaces de resolver problemas, no solo individual, sino en equipo. Básicamente un proceso de coaching, tanto individual también como en equipo, tiene que ver con una primera toma de conciencia, un primer awareness de todos estos conceptos, ¿verdad? De quién soy, cuáles son mis creencias, de cómo interpreto la realidad, o en equipo, ¿verdad? Para a partir de ahí, esa toma de conciencia, poder conectar con un diseño de una visión que es un escenario de futuro que conecta con realmente el compromiso de hacer lo que tengamos que hacer para que ese escenario se convierta en realidad. Solo si realmente los equipos conectan en visión y le dan sentido al esfuerzo y a lo que tienen que hacer, se comprometerán a un plan de acción. Que seguramente tendrá que ser continuamente revisado y tendrá que estar en una evaluación continua para ir aprendiendo de los errores y para ir aprendiendo en velocidad desde la inteligencia colectiva, no solamente desde lo que yo aprendo, sino, como decíamos, con el ejemplo del hotel, conectado con el aprendizaje y el seguimiento y los errores de todos los demás. Y desde ahí, en un ciclo, seguir programando nuevos pasos, una nueva toma de conciencia, porque esta nueva toma de conciencia, en cambio, en evolución continua, es la inteligencia colectiva de la que hablábamos al principio, la inteligencia necesaria que todo equipo tiene que aprender a desarrollar y que no alcanza con que algunos de sus miembros vayan por delante y si otros se quedan atrás, ¿sí? El líder, por tanto, ahora, si realmente tiene un equipo capaz de autorregularse, capaz de generar sus propias reglas, capaz de generar la confianza necesaria como para ser parte y partícipe del conflicto, del debate productivo, poder encontrar criterios compartidos para tomar decisiones y arriesgarse y asumir los compromisos de hacer exactamente lo que hemos dicho que íbamos a hacer, y con todo el esfuerzo para que el escenario de visión suceda y lo construyamos entre todos. Entonces, ese tipo de equipos se sienten todos responsables del resultado final. Y además no desvían el foco del resultado del equipo porque miren el de la parte o el de nivel individual. Esto es, digamos que, en resumen, todo lo que pasaría en un proceso de coaching cuando acompañamos tanto en el entrenamiento de habilidades como en procesos de coaching sistémico, a que los equipos generen primero el contexto de confianza para que las relaciones sean relaciones en las cuales yo no tenga que defenderme del otro, porque yo no me siento amenazado ni en riesgo por ser parte de este equipo. Por tanto, yo me siento parte de un equipo en el que elijo estar, ¿no? Sentarme al lado de alguien no significa ser del mismo equipo. Tiene que haber un elemento realmente de elección compartida, ¿sí? A partir de ahí, si la confianza está, tendremos la capacidad para debatir, para confrontar y para tener un conflicto, digamos, abierto y cuando no estemos de acuerdo, sin que esto ponga en riesgo la relación, ¿no? A partir de ahí podemos, habiendo valorado las diferentes opciones, tomar decisiones y establecer cuáles son las reglas que necesitamos, los criterios para ponernos de acuerdo cuando no estemos de acuerdo. Si esto sucede, lo único que nos queda es compromiso y acción. Compromiso significa que cada uno asume el compromiso de hacer lo que ha declarado que va a hacer y además esa expectativa
de unos con otros no es una expectativa sin más, sino es una expectativa que parte de una declaración previa de este es el compromiso. A partir de ahí, las organizaciones tienen que abrir muchísimo canales de feedback, que simplemente es decirle al otro, cada vez que yo observo que tú no estás haciendo lo que te comprometiste a hacer, ¿vale? Con toda la autoridad para reclamar el incumplimiento de compromisos no cumplidos, donde todos se sienten responsables del resultado, aunque cada uno dé cuentas de partes del sistema, porque cada uno se haya comprometido con elementos parciales, pero la responsabilidad del todo es del equipo y solo de ese modo los resultados están alineados con el objetivo y son resultados por todos. Por tanto, por terminar, al final el desarrollo integral tiene que ver con influir en la parte actitudinal, la parte evolutiva, la parte aptitudinal a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel procedimental, ¿verdad? Y también con el desarrollo a nivel de conocimientos. En el coaching, digamos que trabajamos acompañando o potenciando el aprendizaje de la parte de la voluntad, de la actitud y, por supuesto, la inteligencia colectiva y la inteligencia emocional de los equipos para que aparezcan nuevas formas de hacer más eficaces, como digo, maximizando el resultado, minimizando el desperdicio y generar un aprendizaje sistémico y un cambio consciente que le permita al equipo autodefinirse y autorregularse continuamente. Nosotros en la Escuela Europea de Coaching tenemos todo un modelo de desarrollo del liderazgo sistémico, como veis, con 3 grandes patas que tiene que ver con una pata personal, del liderazgo personal, una pata relacional, el liderazgo para influir en la organización y una pata organizacional para trabajar el impacto del liderazgo y con diferentes niveles, desde niveles, digamos, más en la parte de toma de conciencia, awareness o la P, o un nivel también más de inteligencia emocional, desde la parte emocional y, por supuesto, llegando a la parte más evolucionada, que es todo lo que tiene que ver con la acción y con comportamientos manifiestos y observables de las personas. Puesto en términos competenciales, sería parecido a los modelos que siempre hemos trabajado en recursos humanos, donde evidentemente hoy en día parece que estamos ya pidiendo nuevas competencias personales, relacionales y orientadas al logro. Algunas de estas son claves, por ejemplo, en el Management 3.0 o en todas las metodologías ágiles, que, bueno, estamos aprendiendo mucho de todas estas metodologías y ya se están implantando cada vez más en equipos y departamentos, no solamente relacionados directamente con el desarrollo de software, porque básicamente son modelos que generan cohesión de equipos, capacidad de cambio, capacidad de ciclos cortos de aprendizaje para minimizar el error y maximizar el aprendizaje y la inteligencia colectiva con el coraje de sostener el compromiso para obtener los resultados. Nosotros desplegamos, en la organización esto, pues no solamente con cada vez más con entrenamiento, por ejemplo, en los equipos de recursos humanos o programas de certificación en los equipos de recursos humanos para que ellos internamente puedan ser los que despliegan modelos, hasta, pues, evidentemente, con talleres y con todo un análisis de consultoría y todo el desarrollo de modelos de liderazgo, digamos, ligados a este modelo de cambio y de futuro. La organización ha cambiado y necesita nuevos modelos de liderazgo, claramente. En fin, esto es lo que os quería compartir y ahora, pues, según lo prometido, estoy a vuestra disposición para preguntas. Pues muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Pasamos, como dices, a algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. La primera dice, ¿cómo puedo fomentar el compromiso entre la organización y el empleado? Fantástico. Bueno, fíjate, yo diría que el compromiso es una cebolla. O sea, el compromiso es, quiero decir, con varias capas, ¿verdad? Habría que analizarlo porque yo puedo sentirme muy comprometido con mi compañero de trabajo, ¿verdad? Porque tenemos mucha confianza, mucha afinidad, pero nada comprometido con mi jefe, porque me siento muy diferente a él o porque siento que no está atento a mis necesidades, ¿verdad? Pero también puedo sentirme muy comprometido con mi jefe y nada con la organización, ¿verdad? Así es que digo, con mi jefe mato, pero si mi jefe se va, yo, esta organización. Así es que habría que analizar. Para nosotros el compromiso es acción, ¿vale? Y te voy a dar una definición para mí importante y es, el compromiso es igual a motivación más obligación. Quiero decir,
A mí me gusta mucho jugar al pádel y yo digo, yo estoy muy comprometido en jugar al pádel con mis amigos todos los domingos, cosa que hago. Veo la acción y viendo la acción veo con qué estoy comprometido. Si yo todos los domingos voy, estoy comprometido. Sin embargo, es fácil que yo esté comprometido porque tengo mucha motivación, o sea, porque me gusta. El tema es añadirle también ese sentido cuando lo que tengo que hacer no me gusta, la obligación. El ejemplo es sincero, es muy rápido, muy sencillo. Yo tengo 2 hijos, uno de 12 y una de 10, y cuando tenían 3 meses, uno de ellos dormía fatal. Cada vez que a las 3 de la mañana se ponía a llorar, yo me levantaba, pero no por obligación, sino por compromiso con mi hijo. Quiere decir, yo tengo una obligación porque era padre y tengo una obligación, una responsabilidad como padre, pero a mí no me apetece a las 3 de la mañana levantarme. Lo que pasa es que a la obligación le añado una M, que es la motivación, un sentido. Y el sentido es cuidar a mi hijo, ver si le pasa algo. Así es que obligación más motivación es igual a compromiso. Si queremos revisar la motivación en la organización, el compromiso en la organización, hay que ver cuál es el sentido que le está dando la gente a lo que tiene que hacer, incluso por obligación. Otra de las cuestiones que se ha repetido bastante es qué podemos hacer cuando los directivos de la empresa priorizan las habilidades duras ante las llamadas soft skills. Vale, me encanta. Lo primero, no culparles por ello. No son culpables. Los directivos de la organización han llegado a ese nivel de la organización porque en su paradigma anterior el sistema ha reforzado esa estructura de pensamiento, ¿verdad? Por tanto, lo primero es no culpabilizarles. Así es que, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ser capaces de usar todas las dotes de influencia de persuasión, es decir, mostrarles los beneficios de añadir. A ver, cambiar, mucha gente lo identifica con perder. Los que creen que el foco está en lo hard, creen que el riesgo del cambio es perder el control. Por tanto, lo que tenemos que transmitir es cómo ir añadiendo. Cambiar no es solo despojarte o perder, cambiar también es añadir. Por tanto, yo diría, sin perder, para no sentir que arriesgan el control, la sensación de seguridad, ¿cómo podemos añadir también foco en el complemento de algunas habilidades, no diciéndoles que es que lo hard ya no importa? ¿Ah? Este sería un poco para mí el proceso de cambio. Otra de las preguntas es, hablas de inteligencia emocional, pero ¿cómo se diseña una emoción? Fantástico. Bueno, todo esto lleva un montón de entrenamiento. La inteligencia emocional, por hacerlo muy resumido, tiene como 4 fases, ¿verdad? La primera fase es ponerle nombre a la emoción, o sea, ser capaz de identificar la emoción. No tenemos ningún tipo de aprendizaje de cultura emocional y estamos acostumbrados a hablar de emociones y, sin embargo, hablamos de interpretaciones de las emociones. Te pongo un ejemplo. Yo voy a hacer un trabajo, me sale mal y yo digo que me siento frustrado, pero la frustración no es una emoción. Es una interpretación de la emoción. A mí la emoción es que me da de rabia, ¿ah? Porque yo quería hacerlo bien, porque soy muy perfeccionista. Así es que esa emoción de la rabia yo le llamo frustración, pero no, es que yo estoy interpretando la emoción como algo frustrante porque yo no soy capaz de ser perfecto. Entonces, la inteligencia emocional es primero aprender a ponerle nombre a las emociones y entender que todas las emociones son necesarias porque nos informan de algo, pero no todas nos ayudan a actuar. Por tanto, identificar la emoción es necesario y después que la identificas es entender exacto para qué te sirve, para qué te está habilitando esa emoción. Una vez que haces esto, eres capaz de identificar también las emociones de los demás y, por tanto, tener una capacidad de modificar o de influir en la emoción de los demás. Así es que cambiar la interpretación de la emoción es una primera clave para poder conectar con otras emociones. El ejemplo sería un actor o una actriz. Es capaz de llorar en escena cada día en el teatro y para poder conectar con la emoción de la tristeza, por ejemplo, para llorar, necesita tener una serie de anclajes de pensamientos que disparan esa emoción. Probablemente esa persona, ese actor en ese momento no está triste, pero al hacer su rol, hacer su personaje, necesita conectar con la emoción. Por tanto, sí, claro que se puede diseñar la emoción cuando tú dices, no sé, tengo que hacer una comunicación de desempeño a un colaborador, pero yo realmente estoy absolutamente conectado con la rabia. Cada vez que le veo, me gustaría decirle fuera de mi equipo, ¿sí? Pero como recursos humanos no me deja, me han dicho que tengo que hablar con él.
Desde esa emoción de la rabia, probablemente la conversación del desarrollo va a ser conflictiva. Por tanto, si yo mi objetivo es tener una comunicación de desempeño motivadora y para nuevos compromisos del cambio, necesito conectar con otra emoción diferente a la de la rabia. Y esto requiere, por supuesto, entrenamiento y diseño. Otra de las cuestiones que llega, por cierto, desde Colombia, nos dicen en un proceso en el que están integrándose dos empresas y, por tanto, puede haber incluso despido de empleados, ¿cuál sería el motor más efectivo y rápido para mantener la motivación del equipo? Vale, yo cuando escucho fusión, escucho cambio y, por tanto, miedo. Te diría un tip. Lo primero, ante un cambio así, que es amenazador, entender que hay 4 fases de la psicología básica ante el cambio. Fíjate, la primera fase es la negación. Así es que seguramente habrá mucha gente que estará, a ver, bueno, a lo mejor la fusión igual es más lenta o igual no, al final la due diligence dice que no, en fin. Hay mucha gente que puede estar en negación. La segunda fase, cuando la negación ya no la puedes negar porque ya el cambio se ha producido, ¿verdad? Es la rabia. Entonces hay una segunda emoción que en esa rabia todo el mundo también tiene, digamos, busca culpables, a quién se le habrá ocurrido esto, etcétera. ¿Verdad? Hay una tercera fase que es la tristeza. En la tristeza el foco es la pérdida, el status quo que hemos perdido, pero esta emoción no me permite conectar con la acción, ¿verdad? Y la última fase es la aceptación real de que el cambio ha pasado y ahora yo elijo ser cambio con el cambio. Y desde aquí, ¿qué opciones tengo? El miedo siempre es una emoción que tira al futuro. Por tanto, primero legitimar ese espacio de miedo, porque seguramente en la organización no estará pudiendo dar ninguna certeza de tú te vas a quedar o tú te vas a ir. Por tanto, sí, transparencia con respecto a la incertidumbre, la responsabilidad de cada persona en que haga el 100% para poder demostrar la importancia de su puesto y después, evidentemente, acompañar a la gente en estas 4 fases para incluso, si lo que tienen que aceptar es el cambio o la desvinculación, que yo creo que la organización puede hacerlo esto poniendo también a la persona entendiendo la parte emocional. Pero la motivación es que cada persona encuentre un motivo para demostrar el talento que aporta y el valor que tiene para que la organización pueda decidir no desvincularle a él, sino a otro. ¿Cómo puede utilizarse el coaching para la integración generacional de los equipos cuando pueden surgir seniors, millennials y demás? Sí, la verdad es que ahora mismo ya en las organizaciones estamos conviviendo 3 generaciones, claramente, pero ya no la diversidad ya no solamente es generacional, yo diría que la diversidad es generacional, es de géneros, es política, es cultural, es sexual, probablemente vivimos un escenario ya de diversidad mucho más global que solamente la generacional, ¿no? Para mí el tema es buscar la complementariedad. Yo creo que la clave de los sistemas diversos es que pongan en valor la complementariedad de las diferencias. Me da igual de qué tipo sean las diferencias. Pero esto hay que ponerlo en valor, pero hay que ponerlo en valor real, no porque se diga que esto es valorable, sino que hay que ponerlo en real. Por tanto, yo diría que tiene que aportar un millennial, que tiene que aportar un senior que esté acerca de su jubilación, de su retiro, cuál es el legado consciente que la generación saliente está queriendo dejar, cuál es el lugar que quiere dejar para los nuevos, y que todo esto sea un plano consciente, no sea solamente un libre albedrío de interpretaciones individuales, sino que la organización ayude a construir estas creencias compartidas que realmente pongan en valor las diferencias complementarias de la diversidad. ¿Con qué iniciativas puede dar ejemplo el líder para fomentar y que este cambio de mentalidad sea una realidad? Esto es interesante. Claro, lo de consejos tengo que para mí no como consejos vendo que para mí no tengo, es muy habitual. Sí, para mí la permeabilización de arriba a abajo es clave en cualquier concepto, en cualquier situación y contexto de cambio. Nuestra experiencia es que la gestión del cambio depende al 80% del modelaje y de la coherencia que haya de arriba a abajo. Sin duda, sí pero los líderes deben tomar conciencia de cómo es amplificada la interpretación de su conducta por el resto de la organización. Si la comité de dirección dice una cosa, pero hace otra, la gente va a estar viendo lo que hace y no lo que dice.
y la gente va a seguir lo que hace. Por tanto, sí, el ser consciente de que uno de los aprendizajes fundamentales que hemos tenido como niños es el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que tiene que ver del modelado o de la imitación. Que los líderes tomen conciencia de esto es el primer paso para que se den cuenta que es mejor que comprometan poco, pero que cumplan mucho. Así es que si quieren un gran cambio, deberán empezar por Kaizen, por pocos cambios consistentes, comprometidos y reales, ¿sí? Si no, efectivamente, puede ser que toda la propuesta de cambio esté frenada por el propio inmovilismo de los líderes. Otra de las cuestiones que se ha repetido es cómo podemos hacer ver que beneficia en la productividad y también en la salud laboral de las personas, todo este tipo de transformaciones y de fortalezas. Bueno, para que no sea un intangible mi respuesta, o sea, para que no sea un acto de fe, que es lo que hemos hecho hasta ahora, yo diría que métricas y métricas. O sea, en recursos humanos tiene que cada vez más hablar el lenguaje del negocio y la mejor métrica es indicadores pues desde absentismo hasta indicadores efectivamente de rotación, de desvinculación, etcétera. Yo creo que no debe ser solamente un acto de fe. Sino debe ser un esfuerzo por poder medir, ¿no? Cada vez medimos menos encuestas de clima y hacemos más encuestas de engagement, ¿no? Es realmente abrir canales de comunicación para escuchar que lo que la organización valora es lo que también valora la gente. La realidad es que la gente cada vez valora más el tiempo, la conciliación, son aspectos cada vez más valorados. Cuando hay una distancia entre lo que la gente valora y lo que valora la organización, esto genera desde la base de la pirámide del iceberg una total disociación. Que sepas que si la gente está dispuesta a hacer y comprometerse con aquello que conecta mucho más con su escala de valores. Así es que poner en valor lo que para la gente vale impacta directamente en el resultado. No sé, Fernando, si quieres añadir algo más como conclusión, porque vamos a cerrar en un minutito. Nada más, yo agradeceros a todos la participación. Muchísimas gracias por todas estas preguntas y nada, invitaros a que cualquier información complementaria tenéis la web de la escuela ahí en pantalla y a través de la propia escuela o a través del correo de info que tenéis, @escuelacoaching.com, pues estaré encantado de seguir ampliando la información que cualquiera necesite. Pues muchísimas gracias, Fernando Vargas, por esta extraordinaria ponencia. También gracias, por supuesto, a la Escuela Europea de Coaching, a la EEC, y gracias a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. Les recordamos que en los próximos días les vamos a hacer llegar la presentación y les emplazamos a siguientes webinars organizados por ORH. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Un saludo. Gracias.